Agradecemos la victoria hermosa, Dios mío, que nos diste en esta mañana. Gracias por ese grupo tan lindo, Padre, que hoy llegó a respaldar, Señor, ese retiro congregacional. También ese hermoso grupo, Padre, que pudo acompañarnos a Mérida. Así te decimos gracias por cada vida que ha llegado. Padre, tú tienes el alimento que necesitamos en esta tarde. Hemos llegado en necesidad de ti y te pedimos que tenga la libertad de hacer todo lo que solamente tú puedes hacer a través de tu hermosa y poderosa palabra. Y así pasamos esta parte a nuestro amado siervo del Señor, que está preparadito para bendecirnos. Poderoso Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios le bendiga más. Poderoso Dios, estamos contentos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están esperando el rapto de la iglesia? Poderoso Dios, es una bendición, ¿verdad? Poder estar seguro de que estamos esperando el levantamiento de la iglesia, bendito Jesús, donde sabemos, bendito Dios, que los días de la iglesia están contados sobre la faz de la tierra, bendito Jesús. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por estar en este lugar tan maravilloso, un lugar donde reconocemos que no somos dignos, bendito Jesús, pero por la misericordia, por el amor de Dios, bendito Jesús, estamos aquí, tenemos la tarea de poder predicar esta santa y poderosa palabra, que para mí, hermano, la palabra de Dios para mí es algo que yo lo anhelo en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque lo que nadie pudo hacer por mi vida lo hizo la palabra, bendito Jesús. Lo que nadie pudo hacer, porque cuando el mundo decía, a ese los días los tiene contados, a ese lo matan esta semana. Cuando llegó el Evangelio, dijo, no, yo le doy vida, porque allá hay muerte, pero acá hay vida, bendito Jesús. Y le doy gracias a Dios por mi pastor, ¿verdad? Y por mi pastora, bendito Jesús, que tienen la confianza, ¿verdad?, de que Dios, pues, los haya tocado, ¿verdad?, para que traigamos esta palabra, bendito Dios. Y traemos una palabra hoy, bendito Jesús. Mira, hermano, estoy batallando con 3 mensajes a la misma vez. Con 3 a la misma vez le decía al Señor, Señor, trabajé en 2 mensajes totalmente, casi completos, terminados, y cuando estoy orando, ese no es. Y yo decía, Dios, ¿cómo va a ser si ya yo me preparé para este? No, me preparé para otro, tampoco. Y cuando estaba así de momento, me llegó ese versículo. Y yo dije, ¿será este? Y me senté en el mueble así un ratito a pensar, y a mí me gusta escribir de rodillas, y me fui a orar un ratito y comenzaron a llegar textos. Y yo dije, pues déjame apuntar, porque yo creo que este es lo que Dios quiere para nosotros. Le voy a pedir a los hermanos, ¿verdad?, que abran su Biblia en el Evangelio de según San Mateo, capítulo muy conocido, bendito Jesús, de los hermanos. Poderoso Dios, donde sabemos que nuestro Dios tiene poder. Amén. Y que nuestro Dios, vaya al capítulo 3 de Mateo. Poderoso Dios, hermano, a Dios le place, y yo le digo a Dios, yo no sé por qué a mí te place revelarnos cosas que para la mente humana son insondiables. Por eso esta mañana cuando la pastora hablaba, yo entendía, bendito Jesús, que para los que somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce. No nos conoce. Ni lo conoce a Él tampoco. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, entonces no nos conocen a nosotros. Entonces, cuando le hablamos de esta palabra, de esta revelación que Dios nos da, dicen, tú estás mal de la mente, muchacho. Poderoso Dios, pero Dios es bueno. Yo le pido que vaya al Evangelio según San Mateo, al capítulo 3. Al capítulo 3, y oiga el versículo 10. Lo vamos a leer de 2 formas. Lo vamos a leer literal y después lo vamos a leer en el Espíritu, para que usted vea la diferencia. Poderoso Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los santos digan amén, Jesús. Amén. Leemos el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora lo vamos a leer en el Espíritu, para que usted vea la diferencia. Lo vamos a leer en el Espíritu ahora. Mire la revelación. Y ya, no mañana, no pasado, ya es ahora. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. No está hablando de que está puesta en el tronco, ni que le va a cortar las ramas. Esta es la revelación de Dios. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, no está diciendo que no tenga fruto. Está diciendo que tiene fruto, pero que tienen que ser buenos.
Dice, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pastora, por favor, ore por mí. Gloria a Dios. No se sienta hasta que no le diga el tema al hermano. Poderoso Dios. No me diga lo que eres. No me diga lo que eres. Tus frutos hablan por ti. Se puede sentar en la iglesia, bendito Jesús. Bueno, me siento como si hubiera sido la primera vez en mi vida que voy a predicar. Poderoso Dios. El temor de Dios es muy poderoso en este lugar, bendito Jesús. Le damos gloria y honra a nuestro Dios. Quiero comenzar la introducción de este mensaje, hermano. Le quiero contar que muchos años atrás, Dios en su infinita misericordia me trajo a esta ciudad y me llevó a una iglesia. No tenía dónde ir, bendito Jesús. Y estando yo en la iglesia, yo tuve un éxtasis en la iglesia. Y en ese éxtasis, oiga cómo es nuestro Dios, comencé a ver un árbol bien frondoso, pero bien frondoso, con unas ramas preciosas. Comencé a ver un árbol, oiga, pero cargado de frutos preciosos, bendito Jesús. Yo seguí caminando hacia ese árbol. Yo estaba en una iglesia, dentro de una iglesia. Y seguí caminando hacia ese árbol, y a la altura de mi cara pude notar a distancia que el árbol tenía un huequito en el centro, a la altura de mi cara. Yo seguí caminando hacia ese árbol. Yo estoy en un éxtasis, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. No estoy soñando, no estoy durmiendo. Y comencé a acercarme hacia ese árbol, frondoso con un fruto tremendo. Yo decía, ¿qué será esto? Cuando llegué a donde estaba el árbol, bien cerquitita, puse mi cara bien cerca del roto y me di cuenta que ese árbol estaba totalmente hueco por dentro, hermano. Qué cosa más tremenda. Yo dije, ¿qué será esto? Un árbol con mucho fruto, con muchas ramas. Y yo personalmente los he visto, árboles así. Los que somos de campo saben lo que le estoy diciendo. Que algo se comió ese árbol por dentro. Me quedé como si nada. Estaba en un culto de caballeros. Yo decía, ¿qué será esto? De momento, dice el líder, le voy a dar una parte a mi sobrino. Yo dije, oh, una parte. Y dice el sobrino, mire, hermano, mi tío, el pastor, allá en Puerto Rico, en cierto lugar, no voy a decir el pueblo, él tiene un árbol de mango bien bajito, bien frondoso, que eso es súper lindo. Ese árbol se carga de mangoses, que eso es lo más bello que hay. Pero no da un solo mango sano. Y yo dije, aquí yo no duro mucho. Le pedí dirección a Dios y enseguida Dios rápido, nuestro Dios nos revela. Estoy dando para que usted vea lo que Dios hace. Lo que Dios puede hacer, como Dios te revela el fruto de cada persona. Y yo decía, wow, qué cosa más tremenda. Yo quiero decirte algo, hermano. Yo en lo secular, en mi vida secular, Dios me dio el privilegio de estudiar agricultura. Y estudié agricultura en la intermedia hasta que llegué a la high school. Estudié agricultura. Y llegué a entender lo que Dios me estaba hablando
ahora en este mensaje. Creemos muchas veces que en lo secular Dios no se mete. Pero Dios utilizó todo lo que yo aprendí cuando yo estaba estudiando este mensaje. Yo dije, ahora yo entiendo lo que tú me quieres hablar muchas veces. Porque muchas veces, hermano, nos predican, nos enseñan y nos quedamos como si nada. Pero yo aprendí algo. Yo aprendí que cuando yo veo un árbol y yo le veo el fruto y las ramas que están dañadas, yo aprendí que el problema no está en la fruta. El problema no está en la rama. El problema no está en el tronco. ¿Quién sabe dónde está el problema? En la raíz. Y cuando yo meditaba en el versículo que leí, yo decía verdaderamente que Dios es Dios. Eso es parte de lo que queremos hablar en la introducción para después entrar en el mensaje. Muchas veces yo entendí algo en la palabra de Dios. Dios tiene sistemas de enseñanza en la palabra. Oiga esto, hermano. Que Dios va a coger gente en la casa de Dios y los va a enterrar en lo profundo abajo. Y tiene metáforas para enseñar, parábolas, tiene tantas enseñanzas que cuando yo leía la Biblia decía, verdaderamente mi Dios es Dios. Y Dios sabe con quién tiene trato aquí en este día. Dios sabe con quién va a hablar, le va a hablar, Él sabe a quién le va a hablar y de la manera que le va a hablar. Porque Dios va a quebrantar, Dios va a romper a través de la palabra de Dios. Dios va a hacer lo que Él ha dicho que Él va a hacer en la palabra. A través de simplemente textos pequeñitos que aparentemente usted dice, un texto tan pequeño, eso no tengo yo. La Biblia es algo infinito para enseñanza. Y yo leía en Daniel capítulo 4 una enseñanza que debe marcar la vida para los que son arrogantes en la casa de Dios. Para los que se creen que son la última Coca-Cola en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa y dice, sin mí se cae la iglesia. Sin mí, yo hago, yo esto, yo aquello. Y cuando yo miraba, la Biblia me llevó al libro de Daniel capítulo 4. Había un hombre llamado Nabucodonosor, un hombre arrogante. Pero Dios lo amaba y Dios tenía planes con él, hermano. Dios tenía planes con él. Y la Biblia me establece en el capítulo 4 de Daniel que Nabucodonosor se quedó dormido. No se duerma, dile al hermano, no te duermas. Y tuvo un sueño, tuvo una revelación. Y yo quiero que usted vaya a Daniel capítulo 4, usted abra su Biblia. Porque todo lo que le digan a usted, usted tiene que tasarlo por la palabra. Dice la Biblia, Daniel 4:4, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. 5, y vi un sueño que me espantó tendido en cama y las imágenes y las visiones de mi cabeza me turbaron. Dios le estaba dando a Nabucodonosor una advertencia de parte de Dios. Lo que le iba a suceder si él no reconocía al grandísimo. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nos creemos porque yo soy el fulano, y comenzamos a coger la gloria de Dios para nosotros. ¿Cómo me usa Dios? Si yo no hago esto, no pasa esto. Y Dios diciendo, ¿sabe qué? Verá lo que le voy a hacer para que aprenda que tiene que mirarme a mí. La Biblia dice en este libro de Daniel capítulo 4, la Biblia dice que Nabucodonosor mandó a buscar todos los inteligentes, todos los sabios que tenía. Nadie le pudo revelar el sueño. Él sabía que había un hombre llamado Daniel. Este Daniel era algo especial en las manos de Dios. Y Dios le trae a Daniel, bendito Jesús. Y la Biblia dice en el versículo 10, Belsasar, jefe de los magos, y que ya ha entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que has visto en su interpretación.
Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje, sus hermosas eran preciosas las hojas. Su fruto era abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra de las bestias del campo y sus ramas hacían morada a las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Este era lo que Dios le estaba revelando. ¿Quién era Nabucodonosor? Un hombre grande, famoso, con una gloria que Dios le había dado. Nunca te viste a nadie, hermano. Porque el problema está que cuando Dios comienza a engrandecer nuestro ministerio, cuando Dios comienza a revelarnos la palabra, a veces nos creemos mejores que los demás. Siempre le queremos menospreciar, bendito Jesús, porque es que yo soy más espiritual. Y Dios velándolo, y el ángel para sentenciar cuál será la sentencia que Dios tiene para Nabucodonosor en este día. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia, versículo 13, y las visiones de mi cabeza mientras estaba en cama, he aquí un vigilante santo que descendía del cielo. Descendía un ángel del cielo. Y este ángel descendía para decirle algo a Nabucodonosor que no le iba a gustar. Que este ángel, los ángeles son los que ejecutan los juicios de Dios. Versículo 14. Y clamaba fuerte y decía, mira lo que decía el ángel: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de las ramas. Mas la cepa de sus raíces dejará en tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y se ha dado un corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. Dios miró la arrogancia de este rey y le dijo, ¿sabe qué? Le manda un decreto de parte de Dios. Le manda la revelación y le dice, ¿sabe qué, Nabucodonosor? Ese árbol tan precioso, tan lindo, tan hermoso, que tiene comida en abundancia, que tiene todo lo que hay, ese eres tú. Pero hay un decreto de parte de Dios, porque te engrandeció tu corazón. Le pasó lo que le pasó a Lucifer, el Señor lo reprenda. Que hay un decreto de parte de Dios. ¿Sabe qué? Vamos a derribar, vamos a cortar el árbol, pero sus raíces serán atadas con cadena dentro para que, oiga, qué tremendo. La revelación que Dios le está dando a Nabucodonosor. Quiere decir que cuando Dios le está hablando de esta forma a Nabucodonosor, está diciendo, ¿sabe qué? Le va a dar una revelación de parte de Dios, bendito Jesús, al rey. Y la Biblia dice, bendito Jesús, que Daniel le habla en el versículo 18. Dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Y Belsasar, tú dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. Este hombre sabía que en Daniel, bendito Jesús, había el espíritu de Dios. Y dice el versículo 20, vaya conmigo al versículo 20. Daniel comienza a interpretar el sueño. Y le dice, el árbol que viste y que crecía, se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta los cielos, se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraba la bestia del campo y cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Tú mismo eres rey, que creciste, te hiciste grande, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que viste, oh rey, al vigilante santo que descendía del cielo, cortad el árbol y destruílo. Mas la cepa de sus raíces dejará en tierra con atadura de hierro y bronce. Y en la hierba del campo sea mojado del cielo, con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen 7 tiempos. 7 tiempos eran 7 años. Comienza Daniel a darle la interpretación de la sentencia. En el versículo 24, comienza a darle la sentencia que Dios lo había decretado sobre él. Y le dice en el verso 25, te echarán entre los hombres. Y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, con los bueyes y con el rocío del cielo
y serás bañado con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En cuanto a la orden en la tierra de la cepa de las raíces del mismo, significa que tu reino quedará firme luego que tú reconozcas que el cielo gobierna, que Dios gobierna. ¿Sabe una cosa, hermano? Lo más triste del mundo es ver un ministerio que Dios tiene propósito con ese ministerio, que Dios tiene propósito con esa persona, pero que Dios va a tener que tratar de otra forma, bendito Jesús, porque a la buena Dios los ha llamado a servirle, a la buena Dios le ha llamado con un llamamiento santo. Quiero llevarte al ministerio, quiero enseñarte lo que es el evangelio, quiero demostrarte lo que es mi palabra. Sin embargo, la altivez de espíritu, la arrogancia, bendito Jesús, le está tapando un velo que no le deja ver la gloria de Dios en su vida, y se están creyendo que lo que están haciendo sale de parte de ellos, que el poder es de ellos, que la gloria es de ellos, que el reino es de ellos, que cuando usted pone las manos sobre los enfermos y se sanan, cuando usted pone las manos sobre los demonios y se sanan, qué grande yo soy. Y Dios tiene que tratar con ellos de una manera dura. Dios tiene que quebrantarlos, que romperlos para poder formar un ministerio poderoso. Qué cosa más tremenda que Dios coge a Nabucodonosor, lo saca, lo pone como un animal, como una bestia en el campo, hermano. La Biblia dice que le crecieron las uñas como animales, el pelo le creció como un animal, cada vello de su cuerpo se transformó, bendito Jesús. Pero la Biblia dice que le dijo, ¿sabe una cosa? El tronco será cortado y destruido, pero voy a dejar tus raíces en la tierra, porque tu reino será firme cuando tú mires hacia arriba y reconozcas que el grande de arriba es el que gobierna. Y dice la Biblia que a pasar 7 tiempos que hizo Nabucodonosor, miró hacia arriba y reconoció al grande. Dice la Biblia que fue restituido, volvió a su puesto, volvió a hacer todo lo que él era antes con más poder. ¿Por qué, hermano? Porque ahora Nabucodonosor había sido quebrantado, había sido roto por Dios. Ahora reconocía que aquel merecía toda la gloria y toda la honra. Usted sabe una cosa, hermano, miren qué quería Dios. Dios quería, a través de la revelación que le dio a Nabucodonosor, que Nabucodonosor no pasara por ese proceso. El plan de Dios no era hacerlo como un animal salvaje en el monte, que habitara desnudo sin ropa por 7 años. Imagínense un hombre comiendo hierba por 7 años. Cuando en nuestras mesas, por pobres seamos, hay chuleta y pollo frito. Sin embargo, un rey, uno de los reyes más poderosos que ha habido sobre la faz de la tierra, uno de los hombres más humillados que ha habido sobre la faz de la tierra. Ese era el plan de Dios. Dios tratará con algunos, los cortará, hará un trato, pero sus raíces quedarán en la tierra. No van a ser desechados para siempre. Pero yo no sé cuántos pudieron mirar el versículo que leímos. ¿Cuál es la revelación tan poderosa, hermano, que Dios tenía para Mateo en ese tiempo? Cuando leí, bendito Jesús, este capítulo de Daniel, capítulo 4, Dios le habla a uno primero. Cuidado con la altivez. Cuidado con la arrogancia. Porque Dios mira de lejos al activo, pero al humilde lo mira de cerca. Y Dios, a través de su palabra, ¿qué Dios hace? Nos forma con su palabra. Nos va trabajando con su palabra, hermano. Y mientras yo trabajaba en el mensaje, el Espíritu Santo me guiaba hacia la nación de Israel. Y la Biblia dice, segunda de Timoteo 2:6, que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Miraba yo lo que la Biblia enseña acerca de la nación de Israel. Israel fue una vid escogida por Dios. No fue cualquier cosa, hermano. Cuando usted es agricultor, ¿verdad? Los que estudiamos agricultura, sabemos clasificar lo que es una semilla de calidad, lo que es una semilla mediana y lo que es una semilla que es floja. Pero cuando Dios escogió a Israel,
Dios escogió una nación que Dios dice en la Biblia que la escogió una semilla perfecta delante de Él. Y cuando usted mira el libro de los Romanos, yo meditaba en el libro de los Romanos cuando Dios habla en el libro de los Romanos, bendito Jesús, en Romanos 11, 16, que la Biblia habla hablando desde el capítulo 9, 10 y 11, lo que habla de Israel. Pero en Romanos 11, 16 dice, estas son las demandas de Dios. Por eso cuando enseñamos un estudio de santidad o algo, hermano, es la palabra, no es lo que uno diga, es lo que diga la Biblia. Y dice la Biblia en Romanos 11, 16, si las primicias son santas, si lo primero es santo, también lo restante lo es también. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando Dios escoge la nación de Israel, Dios es santo sobre todas las cosas. Pero escogió, bendito Jesús, escogió a Abraham, Isaac y Jacob. Y tuvo un trato especial con él, bendito Jesús, y lo santificó. Por eso dice que si la masa es santa, se supone que la raíz está hablando del pueblo de Israel. Se supone que el pueblo de Israel, la demanda de Dios es que fuera santo totalmente. Esa era la demanda de Dios. Dios hablando en un tipo de metáforas. Entonces, amado, cuando vamos a la Biblia, poderoso Dios, nosotros vamos a ver que en 2 Timoteo nos narra que cuando usted va a trabajar, bendito Dios, usted escoge un terreno. Fue Dios el que escogió la nación de Israel por la voluntad absoluta de Dios. Israel escogido sobre todas las naciones, hermano. Israel tiene un privilegio que nadie en el mundo lo tiene, porque Israel es el pueblo de Dios. Eso es un pueblo, la niña de sus ojos, es un pueblo escogido. Que no importa, por eso en Romanos en el capítulo 11 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento, porque eso es un pacto eterno que Dios tiene con Israel. Lo que Dios le prometió a Israel, no hay quien se lo quite, hermano. Ahora mismo usted sabe que es el imperio número 7 más poderoso del mundo. Israel es el banco de comida ahora mismo del mundo entero. Israel es el banco de comida. Sabemos que el anticristo lo va a usar también. Pero cómo Dios mantiene su palabra, bendito Jesús. Pero Dios escogió a Israel. Fue Dios el que, cuando usted es agricultor, usted sabe un poquito de agricultura, y usted va a sembrar, usted tiene que trabajar el terreno, tiene que sacar las piedras, tiene que sacar las raíces. Y usted mira, usted sabe, si usted sabe un poquito de agricultura, usted le mide, usted puede medir la calidad de ácido que tiene el terreno, y usted sabe si usted puede sembrar tomates ahí, si puede sembrar pimientos, dependiendo del ácido que tenga. Es que uno siembra lo que uno va a sembrar en el terreno. Pero fue Dios, bendito Jesús, esa elección de Dios que escogió la nación de Israel. Y cuando vamos, lo que hizo Israel, lo que la nación de Israel hizo, ¿por qué Dios trató como ella, como Dios trató? Hermano, porque Israel es el pueblo de Dios, pero ha cometido los peores errores. Los ha cometido Israel. Y uno de ellos fue matar a Cristo, que fue por voluntad de los judíos. Entonces Dios nos los expresa en su palabra, poderoso Dios. Dios nos expresa en Mateo 21, hay una enseñanza. Dice, oíd otra parábola, Mateo 21, 33. Hubo un padre de familia, el cual plantó una viña. Ese padre de familia que plantó esa viña fue el Dios del cielo. Hablando Dios, ¿verdad? En esta metáfora. La cercó de vallado, le puso protección. La acercó para que el enemigo no entrara, bendito Jesús. Está hablando de la nación de Israel. Cavó en ella un lagar, le dio un lugar donde ellas podían exprimir sus uvas. Esto es una metáfora, hermano, acerca del pueblo de Israel. Y dice, edificó una torre. Oiga, una torre, usted le pone un vigilante donde va a estar pendiente, un atalaya, oiga, que cuando se acerca algo va a estar anunciando que se acerca un enemigo, que viene visita, lo que sea, pero está ahí pendiente. Y dice la Biblia, y arrendó a los labradores y se fue lejos. Esos labradores fue la nación de Israel.
Dios le arrendó esa viña a Israel. Esa es la nación de Israel, hermano. Entonces Dios los compara con un sistema, una metáfora de agricultura, para que nosotros podamos entender. Y dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran su fruto. Llega el momento en que usted trabaja, usted siembra, pero llega el momento en que se espera de que usted va a dar fruto. Eso es lo mismito, bendito Jesús, el trabajo de Dios en nuestra vida. Y cuando yo leía esto, decía: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros, la iglesia. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Esto fue lo que hizo la nación de Israel con los profetas, con los apóstoles, con todos los siervos de Dios. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros. Hicieron con ellos de la misma manera. Dice el versículo 37: finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Finalmente le envía a quién, a su hijo. Y él dijo: yo estoy seguro que van a respetar a mi hijo, bendito Jesús, porque este es mi hijo, porque esta viña es mía. Y ahora mi hijo va a ir a buscar los frutos de mi viña. Y oiga lo que pasó, hermano. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron ellos mismos entre sí: este es el heredero, venid y matémosles y apoderemos de su heredad. Dice que los labradores, cuando vieron a Jesús, está hablando de la nación de Israel, bendito Jesús, de lo que le iban a hacer a Cristo: venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esa fue la muerte que le dieron a Cristo. Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Eso somos nosotros. Poderoso Dios. Dios, bendito Jesús, le dio esta metáfora o esta parábola de enseñanza como una viña, bendito Dios, donde Dios esperaba. Se la arrienda a unos labradores. Eso es la confianza que Dios tenía con la nación de Israel. Le confió el reino de los cielos, le confió la ley mosaica, le confió la palabra, le dio cosas que eran indiscutiblemente maravillosas. Pero llegaba el momento en que Dios le iba a exigir: me toca recolectar lo mío. Dice que él, sin misericordia ninguna, mataron a todos los que enviaron, para resumir el tiempo, hermano. Pero cuando llegó Jesús a la nación de Israel, la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Lo llevaron fuera a Getsemaní y ahí mismo lo apedrearon. ¿Qué dice la Biblia que los iba a hacer? Que mandaría, bendito Jesús, que hará con aquello. Los destruirá sin misericordia, dice la Biblia. Aquellos que mataron a Cristo, dice el versículo, que los va a destruir. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Ahí entramos nosotros. Pero nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Porque cuando Dios le entrega la viña al pueblo gentil, si aquellos que se le dio, se le demandó, bendito Jesús, la demanda para la iglesia, nosotros como labradores de la viña de Dios, ¿usted cree que escaparemos de la mano de Dios? Cuando la responsabilidad de la iglesia, bendito Jesús, es dar fruto, no importando lo que suceda en buen tiempo o mal tiempo, no importa lo que sea, con lluvia, sin lluvia, porque el fruto de la iglesia no viene de abajo, el fruto de la iglesia viene de arriba. Yo decía: wow, qué tremendo, hermano, lo que nos ha revelado a bendito Jesús. Y en este capítulo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Que no importa, hermano, yo puedo decir: oh, yo soy tremendo cristiano.
Por eso le dije, no me diga lo que eres. Porque por los frutos se conoce el árbol. Señor, aleluya. Miraba yo, bendito Jesús, en Lucas. Vaya a Lucas, hermano, por favor. Vaya a Lucas conmigo. Vaya a Lucas capítulo 13. Aquí una enseñanza tremenda en Lucas 13. Quiero usar la Biblia, hermano. Usted vea los textos y los lea. En Lucas 13, en el versículo 6, dice la Biblia, hablando de Israel, hermano, 99% de estas enseñanzas son de Israel. Dijo también esta parábola, Lucas 13:6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no halló. Yo meditaba y decía, Señor, pero este hombre tiene que haber trabajado su viña. Esta viña tenía que estar bien atendida, bien trabajada. Y yo decía, cuando la misericordia de Dios, mire, hermano, yo le digo esto con mucho amor. Con Dios no se juega. Cuando la misericordia de Dios se acaba sobre alguien, se acabó. Yo he visto juicios terribles de parte de Dios sobre gente. He visto hombres que Dios le ha dicho. Me acuerdo que en mi campo, allá en Utuado, un hombre terrible con las hijas, la música más linda que podía ver como tocaba esa familia. Se fue para el pueblo, lo tentó el diablo. El Señor lo reprenda. Y compró la lotería mayor y se la sacó completa. Cuando llegó a la iglesia, le dijo el pastor, Dios le dijo al pastor, no me ores por este, que lo desecho para siempre. No hay oportunidad para arrepentimiento. Delante de todo el mundo. Y nadie sabía que se había pegado con la lotería grande. Cosas que a veces las vemos así, pero porque usamos la hermenéutica bien mal. Lucas 13:6 dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña, vino a buscar fruto en ella y luego no halló, perdón, y dijo al viñador, oiga, ¿cómo Dios habla de la nación de Israel? ¿Cómo Dios dice, ¿sabe qué? El Padre dice, me cansé de la nación de Israel. Llegó el tiempo de cortarla de la tierra. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la nación que tú escogiste, el pueblo mimado tuyo? Pero mira, hermano, y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque también utiliza también la tierra. Dice la Biblia que en esta metáfora o enseñanza, esta parábola, Jesús llevaba 3 años corridos bregando directamente con la nación de Israel. Se fue por los contornos de Israel, hermano. Jesús vino a hacer milagros, prodigios. Dice la Biblia que si se hicieran los milagros, los prodigios que se hicieron en Israel, hermano, sería algo. Si en Sodoma y Gomorra hubiera pasado lo que pasó en Israel, estuvieran de rodillas todavía. Pero dice que le dijo, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto y no hallo nada en ella, córtala. Y ahí entra Jesús. Ahí entra el Maestro con su amor, con su misericordia. Porque si no hemos sido consumidos por la misericordia de Él. Dice la Biblia, versículo 8. Porque Él dice, la enseñanza es que el que no da fruto, lo que hace es que daña el terreno. Quiere decir que si yo estoy sentado al lado del pastor, y el pastor es un hombre que da fruto, y yo no doy fruto, lo que hago es dañar el lugar donde yo estoy. Y dice la Biblia en el versículo 8, entonces respondió el Señor y le dijo, déjala todavía 1 año. ¿Sabe qué, hermano? Déjala 1 año, hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone. Mira, yo voy a clamar por misericordia. Yo voy a clamar por la nación. Déjame que sea yo personalmente el que voy a trabajar con ella. Yo voy a trabajar, la voy a abonar, le voy a cortar los ganchos secos, que eso fue lo primero que Dios comenzó a hacer con la nación de Israel.
demostrarte que todavía se podía restaurar la nación de Israel. Y Dios le da una oportunidad más a la nación de Israel. Viene Jesús, trabaja directamente con los apóstoles, con la iglesia, con la nación de Israel. Yo quiero cavar alrededor de ella. Yo quiero sacar esa tierra vieja que tiene pegada, bendito Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque una de las cosas viejas que enseñaba la pastora hoy, que me encantó, hermano, yo nunca había oído hablar de eso, es cómo desligarse, cómo cortar. Y eso era lo que Dios quería hacer con la nación de Israel, que tenía que cortar con el pecado, tenía que cortar con lo que Dios no le agradaba. Pero Jesucristo le enseñaba acerca de idolatría, le enseñaba lo que estaba sucediendo en los altares. Jesucristo le enseñaba, y ellos le entraba por aquí y le salía por el otro. Le dice Jesús: déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si tiene fruto, bien. Jesús le dice: yo voy a trabajar con ella. Yo voy a esperar, voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Porque si hay algo, hermano, que cuando usted sabe de plátano, o usted sabe de gandules, o usted sabe de café, usted sabe el terreno que usted tiene que sembrarlo, usted tiene que saber qué clase de abono usted tiene que aplicarle. Y Jesucristo le estaba aplicando lo mejor que él tenía a la nación de Israel para que diera fruto, bendito Jesús. Y la iglesia tiene lo mejor que pueda haber, el mejor alimento del mundo lo tiene la iglesia para dar fruto, que es la palabra de Dios, que tiene el Espíritu Santo, que tiene los profetas de Dios, bendito Jesús. Y le dice: si diere fruto, bien. Pero si no da fruto, córtala después. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dios dejó la nación de Israel. La dejó, oiga, y aparentemente mataron a Cristo y no pasó nada. Y Dios apuntando en el libro, espérate, te lo tengo apuntado en el libro, mira, aquí no se me olvida, aquí lo tengo, lo que visita mi hijo. ¿Y sabe una cosa, hermano? Se levantó un general romano llamado Tito, agarró el templo, la ciudad, destruyó a Jerusalén completa, destruyeron al pueblo de Israel. Dios cortó la nación de Israel. Fueron dispersados en más de 191 países del mundo, donde la nación de Israel dejó de existir como nación. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice tiene cumplimiento. Usted sabe lo que es en esa parábola, lo que Dios le está hablando. Si no da fruto, córtala, olvídate de eso, yo voy a trabajar con ella. ¿Cuánto tiempo Dios lleva trabajando conmigo? ¿Cuánto tiempo Dios lleva trabajando contigo? Y en vez de caminar para adelante, vamos como el cangrejo, hermano. Comenzamos a caminar hacia atrás en vez de caminar hacia adelante, bendito Jesús. ¿Usted se cree que usted y yo somos mejores que Israel? Que cuando Dios dice: mira, he trabajado tanto tiempo con la vida de este, y viene y le dice a Jesús: córtalo, que ese es lo que está haciendo, ese está dañando la iglesia, ese es lo que está perjudicando a la iglesia, ese es lo que está dañando en la sociedad de damas, ese es lo que está dañando en la sociedad de caballeros, porque hay gente que hace tiempo que Dios está loco por meter el machete. Solamente la misericordia de Jesús es el que está evitando que sean destruidos. Porque si hay algo es que Dios no se vende con nadie. Si hay algo es que Dios no vende su palabra. Y si fuéramos a hablar, hermano, podíamos hablar tremendo. Pero ¿sabe una cosa? Leía esta parábola que dice que había una higuera y fue a buscar fruto y no la halló. Pero ¿sabe por qué no halló fruto? En otra versión dice que no era tiempo de higos, de dar fruto. Entonces usted diría: es que Dios es injusto, es que la Biblia se contradice. ¿Por qué Dios dice que no era tiempo de dar fruto y Dios fue a buscar fruto en la higuera? Mire lo que dice Oseas 9:10, hablando de la nación de Israel. Oseas 9:10: como uvas en el desierto te hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio. Déjame decirte que la higuera da dos frutos. Da un fruto que se llama temprano y da un fruto que se llama tardío. Y cuando Dios viene a buscar fruto,
Él sabe que Él no va a ser injusto, porque Él va a decir: yo sé que es tiempo de que tú tengas fruto ya. Va a haber otros que le van a decir: yo sé que esto merece más tiempo para... Dios es justo, Dios no es injusto, hermano. Pero los que se supone que ya tengan el fruto temprano en su vida y no lo tienen, se van a meter en doble lío con Dios, porque van a recibir lo mismo que aquellos que no tuvieron fruto del final. Eso es lo que enseña la Biblia, hermano. Que Dios no es injusto. Por eso cuando usted lee la Biblia, pídale dirección a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a ir a buscar fruto. Si se supone, en la Biblia dice que no era tiempo de dar fruto, pero se supone que ella tenía que dar un fruto. En Puerto Rico tiene un nombre eso. Cuando las chinas producen antes de tiempo, que dan unas chinas bien grandotas. Y yo siempre trataba de acordarme de ese nombre y no me acordaba. Sanjuanera, algo así le dicen. Que es antes de tiempo. Entonces se supone que cuando Dios vino a buscar el fruto de Israel, tenía que tener fruto. Y si yo meditaba y decía: Señor, ¿qué pasaría si tú vinieras ahora mismo? Mire lo que dice. Vaya conmigo al libro de Mateo, hermano. Y ya estamos acabando, ya mismo nos vamos. No se preocupe usted por eso. Yo vine a dar lo que Dios me dio. En Mateo 21, en Mateo 21, en el versículo 18, dice así: por la mañana, viendo la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas, y le dijo: nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Dice que tuvo hambre Jesús, y se acercó a esa higuera. Y ya le expliqué que la higuera se supone que tuviera fruto, porque daba 2 frutos al año. Y la enseñanza aquí es que tenía solamente hojas. Cuando usted mira a una persona en lo secular, una persona llena de hojas, es un hombre o una mujer que está lleno de apariencia, que es tremendo predicador, que es tremendo maestro, que puede ejercer cualquier posición en la casa de Dios, pero lo que tiene son hojas. Esa apariencia, bendito Jesús, no tiene fruto por dentro. Por eso cuando la Biblia enseña que solamente hojas, el Señor se enojó, porque se supone que la higuera en ese tiempo, que estaba forrada de hojas, tenía que estar llena de higos por dentro. Si tenía hojas, tenía que tener higos. Y solamente se basa a personas que solamente la salvación de ella está fundada en las obras, en lo que yo hago, como si estuvieran en la ley mosaica. Cuando aquí la salvación tiene que dar frutos dignos de salvación. Por eso es que la palabra de Dios nos habla y dice que esta higuera es estéril. Y dice la Biblia, mira hermano, viendo los discípulos, caían maravillados cómo se secó enseguida la higuera. Y dice que se secó de raíz, que no iba a retollar. Estamos acabando, hermano. Vamos a Mateo capítulo 3, verso 10. Porque ustedes llegan temprano a Willy Martin hoy. No puedo ir, tenemos... Poderoso Dios, yo quería ir pero no puedo. Poderoso Dios. Cuando usted mira el capítulo 3, poderoso Dios, de Mateo, Jesús le está hablando a los escribas, a los fariseos, gente que tenía religión sin relación. Eran tremendos guardando la ley. Oiga, si se trataba de saber escritura, métase con un fariseo. Saben las escrituras de una manera súper poderosa.
Pero cuando Jesús llega, bendito Jesús, Juan el Bautista está aquí en este capítulo 3 y le dice: oh generación de víboras, ¿quién le enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque Juan estaba bautizando para el arrepentimiento de pecados. Gente que se habían arrepentido, que tenía que estar arrepentidos de verdad. El arrepentimiento es un cambio total. Es un cambio radical en la vida del hombre cuando el hombre renuncia a su vida pasada al pecado y comienza a hacer una nueva vida. Que se perdieron en el estudio esta mañana, se perdieron esa parte. Pero Juan comenzó a hablar con los escribas y con los fariseos. Y cuando Juan le ministraba, bendito Jesús, ellos querían ver un profeta muy elegante, un hombre muy bien vestido. Y como Juan venía vestido con pelo de camello, lo despreciaban, porque ellos estaban elegantemente bien vestidos. Y si yo creo, hermano, soy de los que creo que la gente de Dios se tiene que vestir con lo mejor que tenga, porque somos embajadores de Dios. No vamos a llegar todo traposo a la casa de Dios si somos embajadores, hermano, no. Oiga, como hay lugares que le enseñan, no, si Dios lo único que mira es lo de adentro. Y Juan tuvo que reprender, bendito Jesús, a los escribas y fariseos a causa de eso, hermano. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que se bautizaban en el Jordán y confesaban sus pecados. Pero ¿sabe por qué quiero llegar al versículo 10? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dios le está diciendo a esta generación que estaba ahí donde Juan, le dijo: no está en el pasado, no está en el pasado lo que le está diciendo, está en el presente. Le dice: ya el hacha está puesta a la raíz. No le está diciendo como le dijo Nabucodonosor: voy a cortar tu tronco y voy a dejar las raíces. Es contrario. Dios le está diciendo que le va a poner el hacha en la raíz, donde no habrá oportunidad de resucitar para afuera el árbol, donde el árbol no vuelve a nacer. Dios le está diciendo, Juan le está diciendo: ¿sabe una cosa, generación de víboras? Ustedes serán cortados para siempre. No va a haber esperanza para resucitar de nuevo. No van a echar retoños de nuevo, porque habían despreciado, habían pisoteado la sangre de Jesucristo. Se estaban burlando del evangelio, se estaban burlando de la gente de Dios, y se creía que los hombres de Dios, que las mujeres de Dios no tenían poder en la palabra que declaraban. Le decía: por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. No le está diciendo, ¿sabe una cosa? No le está diciendo que es estéril. Le está diciendo que sí está dando fruto, pero que no es lo que Dios quiere. Porque le especifica: todo árbol que no dé buen. Yo me acuerdo que yo tenía una finca, yo vendía naranjas en Puerto Rico. Y venía el muchacho que compraba la cosecha en la finca y se llevaba más que todas las grandes. Y las otras se quedan en el patio. Y dije: pero esto es un negocio medio flojo. Porque a la gente lo único que le interesa es el fruto bueno, lo lindo, lo que se puede comerciar. Por eso cuando Juan ve lo que le dice, y el árbol que no dé buen fruto, entonces ese árbol va a ser cortado, pero no de tronco. Le va a meter el machete en la raíz. Y mire esto, hermano. Dice la Biblia que es cortado y echado en el fuego. Esto es una enseñanza que Dios le da a la nación de Israel y nos la transmite a nosotros. Que el final del hombre que no da buen fruto no es el infierno. El final del hombre no es el infierno. Por eso cuando Dios le habla en esta metáfora, le dice: y ustedes serán echados al fuego eterno. ¿Cuántas veces se refiere Jesús al fuego eterno? Cientos de veces, bendito Jesús, le está diciendo: ¿sabe qué? Van a ser ustedes, Dios los va a talar. Dios los va a talar, los va a quitar de esta tierra. Es terrible la revelación de Dios.
Porque cuando yo pensé, yo dije, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? ¿Sabe una cosa, hermano? Dice ese versículo, que todos los que no tienen buen fruto desaparecen, los eliminan, salen. Entonces Dios tiene un reino. Va a tener solamente un reino de gente que produce fruto para Dios. Hay una nueva dispensación que Dios va a levantar, pero eso incluye el levantamiento de la iglesia. Solamente los que son redimidos por la sangre del Cordero, los que tienen su nombre en el libro de la vida, somos los únicos que nos vamos en el rapto. Entonces Dios después viene con el machete. Oh, este no tuvo fruto, métele machete. Pero ¿sabe cómo? Por la raíz, no por el tronco. Por el tronco. Y la iglesia comienza a vivir en una tierra nueva. Y ahí se reviendan los testigos de Jehová, Salmo 37. Comenzamos a vivir en una tierra nueva, con un cielo nuevo, todo nuevo. ¿Para quiénes? Para gente que son nuevos. Porque los que dieron fruto van a dar fruto allá todavía. Oiga lo que le digo. Los que dieron fruto aquí buenos van a dar frutos buenos allá. Allá no van a dejar permitir uno que el fruto sea mediano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque allá no puede entrar nada que no dé buen fruto. Yo meditaba en mi casa y decía, Señor, pero eso es fuerte, porque por lo menos con una hojita verde, aunque sea. La demanda de Dios es perfección. ¡Aleluya! La demanda de la palabra es perfección. Santidad completa, no es a media. Vivir para Dios completo, como la pastora enseñaba hoy, que yo voy a estudiar de eso, pastora, no se preocupe. Estudiar el ombligo. La pastora dijo eso, yo me hice así, yo dije, si buscarse un cantito de ombligo por aquí todavía. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque mire, hermano, yo le dije que iban a acabar rapidito. ¿Quién se conoce como usted? Nadie te conoce mejor que tú. ¿Cuál es la relación que tú tienes con Dios? ¿Cuál es la relación que yo tengo con Dios? No, es que yo, tú sabes, yo tengo posiciones, yo tengo puestos en la iglesia, tú sabes. Eso no tiene nada que ver con el fruto que Dios está buscando. Al contrario, va a haber columnas que son las que no se ven, que son las que están enterradas, que sostienen un edificio, que quizás esas son las que el Señor dice, espera un momentito. Tú no las ves moverse, tú no las ves predicar, tú no las ves, pero son mis columnas en la casa de Dios, dan fruto de vida eterna. Y aquí el fruto es de salvación. Aquí como la salvación hay que crecer, se crece en la salvación en la vida eterna. Se crece en la palabra. Pero Jesús dijo en Mateo 7 que el árbol malo no puede dar buenos frutos. Ni el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el malo puede dar frutos buenos. Por eso es que la cizaña y el trigo se contradicen, porque no se pueden cambiar. Y usted tiene que tomar una decisión seria con Dios. Quizás el hacha está puesta ya, pero todavía no te han cortado. Todavía Dios me da una oportunidad a mí. Todavía Dios tiene misericordia. Déjalo un año más que voy a trabajar con ella. Pero no abusemos de la misericordia de Dios. Porque yo estoy seguro que cuando llegue el momento de Dios, mire, cuando Dios dijo se acabó y el hacha está puesta sobre la raíz, lo va a arrancar sea quien sea. Hay mucha gente que usted no los ve hoy porque fueron arrancados por Dios. Dios le dio una oportunidad a como nosotros. Usted vio lo que pasó, le dio una oportunidad terrible. Y la misma oportunidad que le dio a Nabucodonosor es la que nos está dando hoy a nosotros. Usted toma la decisión qué fruto tú estás dando para Dios. Tú sabes la integridad, la fidelidad que tú tienes a los cultos.
Tú sabes la fidelidad, la integridad que tú tienes en el ayuno, en la oración. Los horarios de la iglesia, usted los conoce. Usted mismo se conoce. Usted nadie tiene que acusarlo porque usted mismo es el juez. Usted mismo es el juez. Nadie tiene que decirle tú eres culpable o eres inocente. Porque no me digas lo que eres. Porque los frutos me dicen lo que tú eres. Así Dios me ve a mí, así Dios te ve a ti. Y diga, Dios tenga misericordia de mí. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios diga a cortar, Dios va a cortar. Lo que hemos enseñado muchísimos años atrás, lo hemos visto con los ojos ahora de una forma como nunca antes visto. Y yo creo que esta palabra no va a caer en tierra. Porque si hay algo que tiene la palabra de Dios, es que cuando Dios te la da verdaderamente Dios, no puede caer a tierra. Dice que regresa con el propósito que papá le envió. Y usted no se sorprenda con las cosas que usted ve en el futuro. Dios le bendiga, Dios le guarde, en nuestra pastora con nosotros. Aleluya. Santo. Vamos a estar de pies, amados. Incline su cabecita. Este mensaje es un mensaje de conciencia, que tenemos que autoexaminarnos y mirar cómo estamos caminando delante del Señor, porque Él es el que nos va a llamar a cuenta. No es suficiente frutos. Hoy el Señor nos habla que tienen que ser buenos frutos. Usted se conoce, usted sabe cuál es su relación con Dios. ¿Cómo está su nivel espiritual delante de Dios? ¿Cómo está su terreno espiritual? Y hoy, hermano, hay oportunidad. Y yo creo que este mensaje es para todos. Incline su cabecita y vamos a presentarnos delante del Señor. Y nos despedimos de la audiencia cibernética. Y gloria a Dios, que Dios les bendiga. Ha sido un placer poder llegar a sus hogares. Y damos gloria y honra. Denle un aplauso al Señor. Esperamos verle en nuestros próximos cultos. Dios les bendiga.